Buenos días, soy Laure Guizy, doctoranda en Derecho Animal a la UAB en Barcelona y vamos a hablar hoy de la tradición y de la protección de los animales en el ámbito de la caza. Primero, la cuestión de la caza se encuentra en la intersección entre dos valores muy fuertes: la tradición cultural por un lado y la protección de los animales y del medio ambiente por otro lado. Esto da lugar a debates muy intensos y decisiones jurídicas y legislativas bastante complejas. Históricamente, la caza ha estado arraigada en las prácticas culturales de muchas sociedades. La caza se utilizaba, y de hecho se sigue utilizando, no solo como medio de subsistencia, sino también como ritual social y cultural. La tradición es transmitida de generación en generación, ha consolidado este papel central en las culturas. En España, por ejemplo, tenemos el caso de la caza con galgos, que es como parte integrante del paisaje en España. No obstante, en la era del Antropoceno, que es como una época caracterizada por el impacto significativo de las actividades humanas sobre la tierra y su entorno, creo que la caza debe poder ser objeto de críticas por parte del ámbito académico y científico también. Sabemos que hoy hay una pérdida acelerada de biodiversidad y la caza se considera cada vez más perjudicial para el medio ambiente. Puede provocar un descenso de población de animales salvajes y además en el caso, por ejemplo, de la caza con armas, tenemos otro inconveniente añadido que son las municiones que pueden contaminar al suelo y también el agua. Todo eso sin olvidar uno de los impactos más importantes, que es el sufrimiento de los animales cazados. Sin embargo, la caza sigue siendo muy presente en la gran mayoría de los países del planeta. A menudo vinculada a las tradiciones, es un tema que genera controversias. Con frecuencia se enfrentan a principios como la sensibilidad de los animales contra el placer, la libertad y la tradición de los cazadores. Mediante el examen de casos recientes y de la evolución legislativa, quiero analizar con vosotros cómo los tribunales y los legisladores consiguen equilibrar estos intereses contrapuestos. Primero, quiero llamar su atención sobre este punto. La caza, aunque a menudo se presenta como tradición, pasión, debe ser reconsiderada, ya que en las leyes de caza no se habla de pasión, sino que la caza se define de manera más sobria y más somera, como se puede ver aquí en la ley de caza de España. La definición que vemos aquí subraya la naturaleza pragmática y funcional de la caza, dejando de lado cualquier consideración más romántica o emocional que a menudo se asocia con esta actividad. La caza, tal como se describe legalmente, es un acto deliberado de dominación y control sobre la vida animal. Jurídicamente hay otro criterio que podemos tener en cuenta, que es el reconocimiento creciente de la sentencia en los sistemas jurídicos. Varios países ya han podido modificar las disposiciones inscritas en su Código Civil. El Código Civil español, el Código Civil francés y bueno, muchos otros consideran ya que los animales no son cosas, sino seres dotados de sensibilidad. No obstante, si tomamos un poco de distancia respecto a estas nuevas disposiciones y razonamos desde el punto de vista como más de la teoría del derecho, es importante señalar que estos animales siguen todavía sometidos al régimen de los bienes. Ya no son considerados intrínsecamente como bienes, pero tampoco son personas. Además, observamos que aunque el reconocimiento de la sentencia está ganando terreno,
todavía no existen verdaderos derechos para los animales salvajes, lo que genera un conflicto constante entre actividades humanas legales como la caza y el bienestar animal. Aquí vemos una decisión de la Corte de Casación francesa que nos define qué es un animal salvaje. Es un animal sin dueño que pertenece a una especie no domesticada y que vive en estado salvaje. Tras examinar la legislación sobre la caza en Francia, puedo deducir una cosa. Si bien es cierto que existe una verdadera organización de las instituciones que administran el poder de cazar, hay algo que me ha llamado la atención y es el campo léxico utilizado. No hablamos de animales, hablamos de gestión de fauna silvestre. Yo creo que esto nos permite poner como una especie de distancia y la actividad de caza entonces puede construirse como una actividad recreativa. Es importante, de hecho, distinguir entre caza recreativa, que a menudo se practica como fines de ocio, de los tiros de regulación. Estos últimos son generalmente realizados por agentes especializados del Estado. La caza recreativa ya ha sido cuestionada en algunos lugares, por ejemplo, en el cantón de Ginebra, en Suiza, que, bueno, se ha prohibido en 1974. Y esta prohibición se instauró tras una iniciativa popular que se han lanzado por grupos de protección animal. En la misma línea tenemos a Colombia, que ha seguido recientemente los mismos pasos. El fallo de la Corte Constitucional de Colombia ha declarado la caza recreativa como inconstitucional en 2019. La decisión argumentó que la caza deportiva es una forma extrema de maltrato. Se basa en argumentos éticos y de bienestar animal. Y el tribunal ha sentado, yo creo, un precedente. Y es especialmente interesante porque rompe con la retórica tradicional de la caza y subraya que los intereses de los animales empiezan a primar sobre las prácticas culturales y recreativas humanas. Según la sentencia, la caza deportiva o recreativa no puede justificarse, perdón, por ninguna de las excepciones aceptadas para justificar el maltrato animal. De hecho, el Tribunal Constitucional afirma que la caza deportiva no encuentra fundamento en ninguna de las excepciones reconocidas a la prohibición. No es una expresión de libertad de religión, no tiene como objetivo la alimentación ni la experimentación médica o científica, tampoco el control de las especies y ni se trata de una manifestación cultural arraigada. Eso es un punto muy interesante. En la misma línea, Costa Rica también ha legislado sobre la caza para proteger a los animales salvajes en 2012. Además, la ley ahí de biodiversidad, yo creo que es bastante respetuosa con los animales porque afirma en sus principios que todos los seres vivos tienen derecho a la vida. Luego vamos a regresar a Europa porque la Unión Europea también puede desempeñar un papel importante, ya que tiene competencias en materia de protección de la biodiversidad. La Unión Europea ya ha introducido varias prohibiciones de métodos de caza o también de caza de determinadas especies en algunos de los Estados miembros. En tales casos, la decisión de la Unión Europea puede llegar a prevalecer incluso sobre el criterio de la tradición. Para ilustrar esto, quiero señalar este caso de la Comisión Europea, que ha interpelado a Francia en 3 ocasiones en relación con las técnicas de caza de aves con pegamiento. Es una caza tradicional en Francia. La caza con pegamiento es un método de captura de ciertas especies de pájaros
que solía practicarse en algunos departamentos, 5 en total, sobre todo en el sur del país. Pues se trata de recubrir palos con pegamento y colocarlos en los árboles para atrapar a los pájaros. Cuando se posan en los palos, se quedan pegados. Pues según el anexo 4 de la Directiva de Aves, la caza con pegamento está prohibida, ya que se trata de un método de captura no selectiva que no garantiza que solo se peguen determinadas especies de aves. Sin embargo, los jueces franceses dictaminaron que este tipo de caza podía continuar, en particular porque el artículo 9 de la directiva permite excepciones a la prohibición. Fue entonces cuando la Comisión Europea emitió otro dictamen motivado en 2020, en el que consideraba que la excepción francesa que autorizaba la caza con pegamento no cumplía las condiciones establecidas por la directiva, en particular la selectividad. A continuación, pidió a Francia que adaptara su legislación a la directiva en un plazo de 3 meses. Aquí, el hecho de que se trata de un método de caza tradicional no basta para justificar una excepción. Si es cierto que no hablamos de bienestar animal, por lo menos hablamos de biodiversidad y vemos que la tradición ahí no puede prevalecer. Otro caso que quería destacar un poco es la prohibición de la caza con perros en Reino Unido, que puso fin a una tradición que era bastante importante. Los defensores de este tipo de caza recurrieron a un tribunal alegando que la prohibición habría infringido no solo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular la protección de la propiedad privada, también han alegado la libre circulación de bienes y mercancías, pero este recurso no fructificó. Como último recurso, decidieron recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró inadmisible su demanda en 2009. Esta decisión de inadmisibilidad del Tribunal de Estrasburgo es el caso Friends and Countryside Alliance contra Reino Unido y afirmaba que la abolición de la caza con perros perseguía un objetivo legítimo de protección de la moral, y esta decisión se basó en la constatación de que pueden plantearse objeciones éticas y morales a una actividad que implica cazar y matar animales de una manera que inflige sufrimiento para estos animales. Pues casos que han llegado a los tribunales o que han modificado la ley ha habido bastante, y seguramente habrá mucho más en el futuro, ya sea para proteger a los animales o para preservar la biodiversidad. Por ahora ya podemos extraer unas conclusiones. Aunque la sentencia está ganando terreno, como lo hemos dicho antes, pues todavía no existen verdaderos derechos para los animales salvajes, lo que genera un conflicto constante entre las actividades humanas legales, como la caza, y el bienestar animal. Si bien se tardó en reconocer la sensibilidad de los animales domésticos, el estatuto del animal salvaje no ha evolucionado significativamente desde la época romana. El animal salvaje sigue siendo un res nullius, pertenece a quien lo mata. Sin embargo, las voces en favor de los animales están cobrando fuerza, y yo creo que el antropocentrismo jurídico actual se está como debilitando. Estamos al comienzo de un movimiento que va a crecer, y en el futuro creo que habrá más derechos otorgados a los animales y a la naturaleza. Ya se observa que la tradición de la caza
por fuerte que sea, no siempre puede prevalecer sobre el bienestar animal y también con otros valores como la protección de la naturaleza. Muchísimas gracias por la atención. Ya hemos terminado. Si tenéis preguntas, aquí dejo mi mail y nos vemos muy pronto. Gracias.